Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar sobre la difteria, sus causas, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y los mecanismos por los que se produce. Entonces, ¿qué es la difteria? Es una enfermedad infecciosa. Está producida por el Corynebacterium diphtheriae. Este Corynebacterium es una bacteria, es un bacilo gram positivo y es aerobio. Tiene una forma alargada, a veces como de bastoncillo, y el cultivo adopta una forma parecida a la de un ideograma chino, como se ve en esta imagen. El cuadro patológico en realidad es producido por una exotoxina que secreta el Corynebacterium. Esta exotoxina la secretan los Corynebacterium que están infectados por unos bacteriófagos que condicionan esta síntesis de la exotoxina y su secreción, que como digo es la que provocará el daño en el organismo y que se difunde desde el lugar de la infección. Es una toxina muy potente. Hay que saber que la palabra exotoxina significa una proteína, es una proteína que provoca efectos negativos en el organismo, en células que tienen receptores específicos para ellas, pero que se secreta por la bacteria. En cambio, cuando hablamos de endotoxina, es cuando normalmente son lipopolisacáridos que están en la membrana o la pared de la bacteria o incluso se sintetizan dentro de esta y que salen fuera de la bacteria cuando hay una lisis o una rotura de esta. En este caso, el problema está en la exotoxina. En este caso también hablamos de exotoxina AB. Y el efecto en términos generales que provoca en el organismo es una alteración de la síntesis proteica de las células en las que actúa. Entonces lo que tenemos que tener claro es que hay dos tipos de cepas principales, una que es toxigénica, es decir, que produce o que secreta la exotoxina, y unas cepas que no son toxigénicas, es decir, que no secretan toxina. Entonces, ¿cómo se produce la infección? Pues hay dos tipos principales, una es la infección de las vías respiratorias altas, que puede ser a nivel de faringe, de laringe o incluso a nivel nasal, y después tenemos una menos frecuente que es la infección cutánea. Estas son las principales. ¿Desde dónde se infecta? Pues normalmente desde otro ser humano, porque el reservorio suele ser un ser humano, que es el organismo en el cual se almacena el germen, la bacteria. Suelen ser portadores sanos o personas que están padeciendo la enfermedad. ¿Cómo se produce el contagio? Normalmente se produce por las gotas respiratorias, las gotillas respiratorias o secreciones nasofaringeas, aunque también se puede transmitir más raramente por los fómites, es decir, por los objetos personales que están en contacto directo con el paciente, pero esto es más raro, y también por contacto con lesiones de la piel que están infectadas por el Corynebacterium diphtheriae. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la difteria? Es decir, los signos, los síntomas y signos. Estos variará, como es lógico, según el lugar en el que se produce la infección, que ya hemos dicho que podía ser en vías respiratorias o a nivel cutáneo, y también dependerá de si la cepa de Corynebacterium es toxigénica o no es toxigénica. Si la infección es a nivel respiratorio, las cepas de Corynebacterium normalmente son toxigénicas y puede revestir mayor gravedad debido a esto. ¿Cuál es el periodo de incubación? Normalmente alrededor de 5 días desde el contagio, en el que la persona o el paciente está sintomático, y después hay unos pródromos de 12 a 24 horas. Y en esas horas hay unos síntomas inespecíficos, ¿no? Una odinofagia, disfagia, puede haber malestar general, empezar con febrícula, náuseas, algún vómito, en síntomas más o menos inespecíficos. Como en la infección respiratoria, concretamente la afectación faríngea, se produce por una cepa toxigénica, esta exotoxina hemos dicho que actuaba a nivel celular y alteraba la síntesis de proteínas, provocando la aparición de una membrana que es típica a nivel de amígdalas, que es como una especie de exudado blanquecino que brilla y que luego empieza a transformarse en una especie de membrana, se llama membrana, pero es una pseudomembrana, que es de tipo grisáceo y que tiene un aspecto como el que se ve en las imágenes. Puede producir sangrado,
si se intenta remover. Y después es característico también el que haya una hinchazón del cuello. Se llama cuello de toro, como se puede ver en la otra imagen. Habrá un edema local y también adenopatías que provocan esta hinchazón, y los síntomas que puede producir son ronquera, una tos de tipo perruno, estridor, disnea, y si la membrana o pseudomembrana de la que estamos hablando se extiende hacia la laringe y la tráquea, puede llegar a obstruir parcial, incluso si se desprende totalmente, la vía respiratoria. También puede ir a nivel nasal con secreciones serosanguinolentas. En el caso de la infección de la piel, suele ser una mezcla de cepas no toxigénicas y toxigénicas. En este caso no suele haber muchas complicaciones porque la exotoxina de la parte de cepas que son toxigénicas no difunde bien a través de la piel. Como se ve en la imagen, puede haber úlceras perforadas, a veces puede haber también una membrana con eritema, dolor, aunque a veces pueden ser insensibles. A veces, a partir de la lesión cutánea, por contacto, directo o indirecto, puede ser que se produzca una infección de vías respiratorias altas, o sea que podría complicarse en ese sentido la infección cutánea. ¿Qué complicaciones puede tener la difteria? Ya hemos comentado antes que la difteria de vías respiratorias, la difteria respiratoria, puede provocar una obstrucción parcial o completa de la vía respiratoria. Esa sería una complicación grave, pero después tenemos ya otras complicaciones que son consecuencia de la difusión de la exotoxina de esas cepas que son toxigénicas. Estas complicaciones pueden ser de tipo cardíaco, neurológico o renal. La complicación cardiológica suele ser una miocarditis, que puede aparecer entre la segunda y tercera semana, como una insuficiencia cardíaca y arritmias. Aunque cambios inespecíficos en el electrocardiograma se pueden producir alrededor de un 25% de pacientes. La afectación neurológica es rara, un 5% de los casos, y suele ir asociada a ya difterias que afectan de forma grave las vías respiratorias. Y suele afectar principalmente a los pares craneales o a nervios periféricos en forma de polineuropatía por desmielinización, normalmente entre la segunda, tercera, sexta semana. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata la difteria? En términos generales se basa por una parte en la antitoxina diftérica y por otra parte en tratamiento antibiótico. Por supuesto, cuando hay pacientes que tienen mucha sintomatología respiratoria, pues han de ser aislados en la UCI para controlar las posibles complicaciones que ya hemos dicho de obstrucción y posteriormente las complicaciones cardíacas o neurológicas o renales. Por si acaso hay que intubar o hacer una traqueotomía, en fin, todas estas cuestiones de intensivos. Y bueno, y también para ir haciendo los cultivos necesarios y los controles necesarios. Además de este control, pues se administrará la toxina antidiftérica, que normalmente se tiene que administrar si hay una sospecha antes de tener el cultivo. ¿Y esto por qué es así? Porque la antitoxina neutraliza la toxina que no ha llegado a unirse a la célula y que aún no ha producido el daño. Si das la antitoxina cuando ya la exotoxina está unida a las células y está ya dañando el metabolismo y la síntesis proteica de estas, pues ya no tiene utilidad para neutralizarla. Los antibióticos que se suelen utilizar son la penicilina G-procaína o la eritromicina, normalmente durante 14 días. Estos son importantes porque, pues como es lógico, para eliminar la bacteria, el Corynebacterium, y también para prevenir que se disemine. Pero no sustituye la antitoxina porque no tiene el antibiótico efecto de neutralizar esa exotoxina. O sea que tiene un interés también de tipo epidemiológico, para evitar que haya portadores sanos, digamos, de la enfermedad. Y consideras que incluso después de haber superado la enfermedad se recomienda la vacunación porque el haber pasado la infección no garantiza la inmunidad. A nivel de difteria que afecta a la piel, difteria cutánea, pues es el lavado de las lesiones con agua, jabón y antibióticos sistémicos. ¿Y cómo se hace la prevención del contagio, de la difusión de la difteria? Ya hemos comentado pues hacer el tratamiento de los infectados como es natural, con el tratamiento antibiótico que ya he comentado, y la vacunación.
que hemos dicho que se realiza post-exposición, es decir, después de haber pasado la enfermedad, pero también la vacunación primaria, es decir, antes de haber pasado la enfermedad. No va aislada la vacuna contra la difteria, que es un toxoide diftérico, sino que se combina con la vacuna del tétanos y la del pertussis, que es la tosferina. Lo que hay que hacer es seguir el calendario vacunal establecido por las autoridades sanitarias de la comunidad en la que vivas. Además de esto, pues hay que estudiar a los contactos durante una semana para ver si se han contagiado. Se realizan cultivos nasofaringios y se pueden tratar los contactos que no tienen síntomas, asintomáticos, con eritromicina vía oral durante 7 días o como alternativa pues la penicilina G-benzatina intramuscular. En el caso de que haya cultivos positivos, pues se da eritromicina durante 10 días más. Por supuesto, en estos casos no se da antitoxina porque no tienen la enfermedad y se hace una pauta de cultivos para confirmar que son negativos. Y eso es todo, espero que te haya gustado. Como siempre, recuerda darle a me gusta, compartir en redes sociales, dejar algún comentario y suscríbete si no lo has hecho ya. Muchas gracias.